El Hospital San Juan de Dios de El Retiro trabaja diariamente por la salud de los guarceños. Ofrecemos servicios de salud con calidad humana, mejorando frecuentemente la calidad en la prestación de los servicios. Más que un centro asistencial, somos una entidad que piensa en tu bienestar integral. Como usuarios, ayudamos a fortalecer el servicio de salud. Con nuestros profesionales encuentras programas de promoción y prevención, atención especial a madres gestantes, primera infancia, programas de crecimiento, atención al joven y al adulto mayor. Somos un hospital con conciencia. En nuestras instalaciones encuentras un mundo de servicios que te evitan desplazamientos hacia otros municipios, toma de muestras y análisis de laboratorio, rayos X, entre otros. En el Hospital San Juan de Dios trabajamos a conciencia por su salud. En el Hospital con Conciencia te estamos esperando. Trabajamos por tu salud y bienestar integral. Buenos días, les damos la bienvenida una vez más al programa Salud para Todos. Recordemos que este es un espacio que el Hospital San Juan de Dios tiene con el ánimo de estar un poco más cerca a la comunidad. El día de hoy nos acompañan la doctora Camila Alejandra Chaparro y Tatiana Moscoso. Ellas son estudiantes del último año de medicina de la Universidad de Antioquia, que en este momento se encuentran pues en su rotación acá en el Hospital San Juan de Dios. Doctoras, buenos días y bienvenidas. Buenos días, jefe Nora, muchas gracias por la invitación. Buenos días, jefe, nosotras estamos muy contentas de poder compartir con todo el pueblo del Retiro. Estamos muy contentas también de poder dar cierta retribución al país que nos ha permitido estudiar a través de la Universidad Pública, la Universidad de Antioquia. El día de hoy queremos hablar un poco sobre el adulto mayor y la idea es que sirva para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes y todos los que nos puedan ver el día de hoy. Bueno, como la doctora Camila lo decía, el tema que tenemos pues para el día de hoy es hablar un poquito sobre las generalidades del adulto mayor, revisando algunos aspectos como enfermedades más comunes, como cuáles son esos cambios que se presenta pues como en esta etapa de la vida, de pronto para comprender un poquito más todas esas situaciones pues que rodea al adulto mayor. Bueno, entonces para empezar pues a darle desarrollo al tema, ¿por qué no empezamos, doctora Camila, a contarle a los televidentes qué es un adulto mayor? Bueno, jefe, la verdad la vejez es una etapa del ser humano que está muy mal comprendida. Clásicamente se cree que el adulto mayor es la persona que debe ser como alejada de la sociedad, que ya cumplió su misión y ya está totalmente, digamos, obsoleta. Y es todo lo contrario, la vejez es la etapa que sigue a la madurez de la vida y es en la que más frutos puede dar un ser humano. Si recordamos, grandes personajes en la historia han hecho sus principales contribuciones por encima de los 60 años, como Albert Einstein, como Abraham Lincoln. Son personas que sus principales contribuciones y sus principales legados a la humanidad han sido cuando ya hacen parte de esa etapa que llamamos vejez. Entonces es una etapa en la que el cuerpo fisiológicamente ya ha crecido, ¿sí? Y los principales cambios se dan a nivel fisiológico y a nivel mental. Bueno, pero lo importante es que es una persona que debe ser totalmente valorada e incluida en la sociedad por su importancia para todos. Doctora Tatiana, ¿hay una edad que delimite la vejez? Exactamente, mira que tal vez es una definición algo simplista, muy sencilla, mirar la edad cronológica. Como decía Camila, la vejez es un proceso muy complejo. Tenemos que mirar a la persona como un ser integral, desde la rama social, psicológica y física, que es como lo que más nos enfocaríamos nosotros. Según la Organización de las Naciones Unidas, la vejez se da después de los 60 años, ¿cierto? Pero si miramos a lo largo de la historia, la expectativa de vida del hombre ha cambiado en las diferentes etapas, en los diferentes momentos históricos.
Por ejemplo, durante el antiguo Egipto, las personas no tenían una esperanza de vivir más de 40 años, por ejemplo. Entonces los viejos eran los de 40 años. Hoy, a medida que los países han ido desarrollando, se han ido mejorando las políticas de salud pública, por ejemplo, la expectativa de vida ha sido mucho mayor. Incluso hoy en nuestro país, un adulto mayor se considera aquel que tiene 65 años o más. 65, a partir de los 65 años. Exactamente. Doctora, ahorita la doctora nos mencionaba un poquito pues que en esta etapa de la vida se presentan algunos cambios físicos, cambios emocionales. ¿Por qué no hablar un poquito de eso, de cuáles son esos cambios que empieza a presentar el adulto mayor? Bueno, entonces la principal causa de las diferencias en una persona cuando cumple más de los 65 años son estos cambios a nivel fisiológico. Cuando hablamos de cambios a nivel fisiológico nos referimos a cambios en el cuerpo, dentro del cuerpo, que se demuestran en las actividades diarias que realizamos y en las características físicas. Los principales sistemas, podríamos decir, el sistema renal, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, que comprende el cerebro, los nervios periféricos, el sistema muscular. Podríamos decir que a grandes rasgos esos son los sistemas que sufren más cambios y que nos van a permitir mirar más o menos a qué enfermedades nos predisponemos más con la edad avanzada. Podemos hablar, por ejemplo, de los cambios cardiovasculares. Cuando una persona es mayor, el corazón cambia su estructura anatómica. Los cambios normales empiezan, por ejemplo, con un aumento, el corazón se hace un poquito más grande del lado izquierdo. Esto se debe a un cambio en las células, ¿cierto? A medida que va pasando el tiempo, el cambio celular es un poquito menos efectivo. Y entonces empiezan a acumular algunas sustancias que hacen que esto sea un poquito más lento, entonces el corazón se va haciendo un poquito más grande, las células son un poco más grandes. También las arterias, los vasos, se hacen un poquito más duros. Esto nos puede predisponer, por ejemplo, a la hipertensión. Aunque tengamos un estilo de vida saludable, estamos más predispuestos a eso, pero entonces tenemos que contrarrestarlo con los cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, también a nivel del riñón, también las arterias del riñón se hacen un poquito más duras, ¿cierto? Y eso también nos ayuda a que terminemos con enfermedades renales. Se dice que más o menos un 15 a un 50% de las personas mayores de 70 años tienen enfermedad renal, ¿cierto? Entonces, estos son algunos de los cambios que más nos afectan y que podemos todavía hacer cosas no para evitarlos completamente, porque son cambios normales, pero sí para que no nos predispongan a otras enfermedades. Y por último, tal vez, Camila, es el sistema muscular. Cuando cumplimos mayores, la mayoría de edad, después de los 20 a 40 años, aumenta la masa muscular totalmente, hasta un 100%. Después de los 40 años empieza a bajar. Cuando cumplimos después de los 65 o 70 años, los músculos se nos vuelven más pequeñitos, los brazos, las piernas como más delgaditos, y eso nos predispone mucho a las caídas, que es de lo que nos va a hablar también la compañera. Bueno, todos estos cambios que se presentan normal, ¿cierto? Hace parte pues de las etapas de la vida, pueden predisponer a las personas a ciertas enfermedades, como ya nos decía, pero ¿en qué otros aspectos afectan todos estos cambios? Bueno, uno de los aspectos que casi siempre se olvida mencionar es cómo todos estos cambios fisiológicos, o sea, físicos, afectan la esfera mental de la persona, ¿cierto? Porque la persona va sintiendo que baja un poco su vitalidad, baja un poco, si antes podía, no sé, caminar 10 cuadras, ahora camina 5 y se cansa un poco más, se siente ahogado, cansado, y todo eso va haciendo que la persona sienta que, digamos, va perdiendo años, va perdiendo vitalidad. Como dicen, los años no vienen solos, pero lo principal es que la persona entienda que esos cambios son naturales, que se van a presentar, ¿sí? Y que se deben aprender a esperar y a aceptar, ¿sí? Que hay formas de prevenir que esos cambios deterioren la calidad de vida y formas de maximizar el rendimiento tanto físico como intelectual. Entonces, hacer actividad física todos los días, sea caminar, sea cicla, sea simplemente ejercicios de estiramiento en la casa,
tratar de no perder ese entusiasmo por leer, por llenar crucigramas, hacer sopa de letras, ¿cierto? Algo tan simple como tener un grupo de amigos con el que todos los días uno puede hablar y decir, venga, vamos a ir a tomarnos un café, vamos a ir a hablar, qué sé yo, hasta de la novela. De la familia. Exacto. De las noticias. El recordar cosas, el revivir momentos, eso hace que la mente esté continuamente trabajando, ¿sí? Y mente sana en cuerpo sano hacen la vida mucho más agradable, y los años, la oportunidad de vivir esos últimos años tranquilos y felices y en buenas condiciones físicas es el objetivo de todos, ¿cierto? Doctora, ¿por qué no hacemos un resumencito, pues ya como para ser más específicos? ¿Cuáles son esas enfermedades a las que son más propensos el adulto mayor? Bueno, el adulto mayor, la principal es la desnutrición, la malnutrición, después la obesidad. Pero en la parte de nutrición, entendemos malnutrición, algunos por bajo peso, pero en otras ocasiones es por obesidad. Exactamente. ¿Cierto? Porque también es muy frecuente encontrar en el adulto mayor problemas de obesidad, que de todas maneras agudizan y complican un poquito todas estas enfermedades crónicas que presenta el adulto mayor. Exactamente. Entonces la principal, por eso en vez de hablar de desnutrición se habla de malnutrición, que puede ser un extremo o el otro. Esto predispone también a hipertensión, diabetes mellitus, ¿sí? La diabetes, la enfermedad renal crónica, la osteoporosis y otras que se conocen como los síndromes, o básicamente los cuadros más comunes en el adulto mayor, que son la inmovilidad, o sea, el quedarse quieto, el dejar de salir, ¿sí? La inestabilidad, que predispone a caídas. La incontinencia urinaria y el deterioro cognitivo, que es totalmente prevenible. Bueno, teniendo en cuenta que la malnutrición es uno de los aspectos pues, que se presenta con frecuencia en esta etapa de la vida, de pronto, ¿qué recomendaciones les podemos dar al adulto mayor y a sus acompañantes, a las familias? Porque muchos de ellos están al cuidado de alguien, ¿cierto? Entonces, empezar como a darles un poquito las recomendaciones nutricionales o de alimentación. Sí, mira, por ejemplo, lo que dices es muy cierto. Hay muchos de nuestros adultos mayores que tienen sobrepeso. Entonces, cuando miramos, hay muchos estudios que se han realizado con cambios en la dieta. Por ejemplo, si tú desayunas un pancito con un chocolate, ¿qué has consumido? Solamente carbohidratos, ¿cierto? ¿Por qué no reemplazamos una de las dos cosas? Reemplacemos un pan o algo de panadería, las harinas, por una fruta, con un yogur, con cereal, por ejemplo. Son comidas suaves, fáciles de digerir, son muy ricas, y no se trata de cambiar toda la dieta. Se han comparado las personas que restringen las calorías y las reemplazan con proteínas, con vitaminas. No se trata de ponernos a aguantar hambre, porque esa no es la idea. Cambiar ese montón de carbohidratos por cosas un poco más saludables que nos aumenta la expectativa de vida. Entonces sería hacer un reemplazo de las harinas, de tanto arroz, de la papa. Comemos una de las dos cosas y aumentemos la carne o la ensalada, por ejemplo. Por ejemplo, Tatiana, un desayuno muy bueno sería una porción de fruta, una porción de queso campesino, queso blanco, y algo caliente ¿sí? Algo caliente como un café, un chocolate, que puede ser en leche deslactosada si nos cae mal la leche, o incluso en agua. Lo importante es que esté la porción de lácteo y de proteína, que en este caso sería el queso. Acompañado de la fruta, lo ideal es comer de 4 a 5 porciones de fruta al día. ¿Esto cómo se logra? Una fruta o una verdura en cada comida grande. Entonces, en el desayuno, la porción de fruta; en el almuerzo, la ensalada, que nunca debe faltar; y en la comida, en la noche, puede ser o una fruta o la ensalada, y entre desayuno y almuerzo, una fruta; entre almuerzo y comida, un juguito, algo que aporte, ¿cierto? También es muy importante en el almuerzo lo que mencionaba Tatiana sobre no consumir tantas harinas. A veces servimos frijoles, arroz, papa y arepa, ¿cierto? Entonces, si bien no debemos, como decía, aguantar hambre, sí es comer, por ejemplo, los frijoles, el arroz y la carne, ¿sí? Y siempre la ensalada, que es lo que de ahora en adelante vamos a incluir más en nuestra dieta. Doctora, otro de los problemas, digámoslo así, que aqueja mucho al adulto mayor es, por ejemplo, el estreñimiento, ¿cierto? De pronto también, dentro de esas recomendaciones alimenticias,
podemos tener en cuenta eso, porque muchas veces el estreñimiento se presenta es por malos hábitos a la hora de alimentarse. Entonces, ¿qué recomendaciones también le podemos dar en ese aspecto? Listo, bueno. El estreñimiento, la principal causa y el principal tratamiento es el cambio en los estilos de vida. Los medicamentos, laxantes y todo eso vienen en un segundo plano, como una segunda línea, cuando ya el paciente ha mejorado su alimentación. Entonces, la principal recomendación es aumentar la ingesta de fibra a más de 20 gramos al día. ¿Esto cómo se hace? Alimentos que contienen fibra son, por ejemplo, las frutas, los cereales, los granos enteros. Entonces, por ejemplo, el pan integral, la galleta integral, todo lo que tenga salvado de trigo, linaza, todo eso tiene fibra natural y ayuda a la movilización del intestino. Y todo esto, siempre el consumo de fibra debe ir acompañado de un aumento en la ingesta de líquidos, ¿sí? Entonces, como muy comúnmente el adulto mayor sufre de incontinencia urinaria, entonces se recomienda que los líquidos sean en la mañana, ¿sí? Para evitar que en la noche tengan que ir pues al baño, se levanten, incluso esto predispone a caídas en la noche. Entonces, el aumento en la ingesta de líquidos en la mañana, el desayuno, durante el día, líquidos como agua, juguitos, ¿sí? Bajos en azúcar y, por ejemplo, pueden hacer el salvado de trigo, que a veces viene pues en granitos, ¿sí? En agua lo disuelven y se toman un vasito todas las mañanas. Esto ayuda a la movilización. Esto acompañado del aumento de la fruta, el aumento de la verdura y bajarle un poquito a las harinas, como ya habíamos comentado, ayuda a, pues en la mayoría de los casos, a solucionar los síntomas del estreñimiento crónico. La idea es que la primera opción no sea el medicamento, porque también, y de hecho se automedican muchas veces, ¿cierto? O los mismos familiares, entonces tiene estreñimiento y la primera opción es ir a la farmacia a ver qué laxante me recomienda. Entonces esa es la última opción y eso ya es bajo orden médica. O sea, la idea es primero recurrir a estos recursos que son de forma natural y ya en segundas habrán casos especiales pues en los que se requiera, pero entonces ya el médico es quien determina cuándo se deben utilizar medicamentos. Muy importante, jefe Nora, lo que mencionaba, la automedicación. En el adulto mayor es muy frecuente que esté polimedicado, ¿sí? Llegan a consulta con más de 15 medicamentos y unos interaccionan con otros, entonces es muy difícil. ¿Qué hay que hacer? Siempre ante cualquier duda, ante cualquier nuevo síntoma, consultar, ¿sí? Para eso estamos aquí en el hospital, para servirles, y cuando ustedes vengan, así sea por estreñimiento, que ustedes digan, lleva mi papá o mi mamá o yo una semana sin poder ir al baño. Entonces vienen, les damos educación, los orientamos y si vemos que es necesario el medicamento, pues miramos uno que no interaccione con los demás que toman, ¿no? Siempre evitar la polimedicación y la automedicación. Y la automedicación sobre todo. Bueno, doctora, otro aspecto importante que nos mencionabas al principio es la parte de la actividad física, ¿sí? De evitar el sedentarismo. De todas maneras, el adulto mayor tiene unas condiciones diferentes que de pronto necesitan que la familia tenga un acompañamiento más cercano, ¿cierto? Depende de la edad también y depende de las comorbilidades que tenga. Hay adultos de 65, 70 años que son muy vitales, muy activos y que ellos solo salen a hacer su ejercicio, su caminada, incluso salen a trotar, pero habrán otras personas pues que por sus mismas condiciones de salud de pronto no puedan tener este ritmo de vida. Pero entonces ahí también el acompañante juega un papel importante. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto a actividad física para el adulto mayor? Bueno, entonces lo más importante es recordar, no hay ninguna excusa para quedarnos en la casa quietos, sin hacer nada, quedarnos si de pronto estamos en una silla de ruedas. Aunque estemos en una silla de ruedas, podemos hacer actividad física. Podemos hacer actividad física para fortalecer los hombros, los músculos de los miembros superiores, ¿cierto? Podemos hacer actividad cardiovascular. O sea, siempre hay algo que hacer, siempre podremos mejorar. Algo que nos ayuda de pronto a estimularnos es ver, bueno, ¿en qué me beneficia a mí hacer actividad física? De pronto, si mi estado de salud es muy malo, si ya tengo una enfermedad más bien avanzada, ¿será que sí nos sirve todavía? ¿O eso lo tenía que hacer cuando estaba más joven? Son unas preguntas que muchos de nuestros adultos mayores se hacen. La realidad es que se ha visto
que sin importar la edad o lo avanzado que tengamos nuestras enfermedades, cualquier tipo de actividad física nos va a ayudar. Por ejemplo, lo más recomendado es hacer actividad cardiovascular. ¿Cómo se hace? Una caminata corta, a un ritmo despacio, ¿cierto? Sino que tenemos que ir viendo que cada vez vamos a resistirla mejor. Esos son los ejercicios de resistencia, que nos van a ayudar a fortalecernos y a soportar más las diferentes cargas. Hay ejercicios para todo tipo de personas. Quienes tienen prótesis de cadera, por ejemplo, tienen unas recomendaciones especiales. Incluso si tenemos osteoporosis y nos da miedo caernos, hay unos ejercicios especiales que podemos hacer sentados, en el suelo, fortaleciendo cada uno de los grupos musculares. Recordemos que uno de los cambios a nivel de los músculos es que se hacen más pequeñitos, como que se nos fueran secando, y al hacer estas actividades los vamos a fortalecer y así vamos a evitar sobre todo las caídas. También se ha visto, por ejemplo, que el hacer el ejercicio aumenta las condiciones cognitivas, es decir, nos mejora la memoria, nos mejora el aprendizaje. ¿Por qué? Porque eso nos aumenta como el flujo de sangre que llega al cerebro. Entonces tiene un montón de beneficios. Ya si tenemos alguna duda en particular, podemos consultar a nuestro médico. Así como se prescribe una fórmula de un medicamento, así mismo se prescribe el ejercicio. Te van a decir qué ejercicio te sirve, cómo lo debes hacer, a qué intensidad y cuándo debes parar, porque nos puede hacer daño. También, sí. Bueno, y ya pues como terminando, de todas maneras es un tema muy amplio, habría muchas más cosas que decir, pero de pronto algunas recomendaciones, doctora, frente a la parte emocional del adulto mayor. Muchas veces son personas propensas de pronto a sufrir de problemas como la depresión, por ejemplo. Sabemos que se generan cambios, como hablábamos desde el principio del programa, donde el adulto se puede sentir un poquito excluido, exacto, tanto en las actividades familiares como en la parte social, ¿cierto? Entonces esto puede llevar a que el paciente empiece a presentar problemas como depresión, por ejemplo. ¿Qué recomendaciones les podemos dar a estas personas o a sus acompañantes, a su familia? Porque muchas veces la angustia también es para la familia, de ver el papá triste, deprimido, que siente que ya no sirve, que ya no puede colaborar con la casa. ¿Qué recomendaciones les podemos dar en este aspecto? Lo principal es hacer un llamado. La depresión no es normal en el anciano. Bueno, en el adulto mayor no es normal que un abuelito, que un papá esté triste, y lo que normalmente dice es que como ya es mayor, entonces todos se ponen así. Eso es lo primero que vamos a eliminar desde este programa. Cuando un adulto mayor se siente mal, eso es un llamado de alerta, bueno, porque puede intervenirse desde una simple asesoría, una psicoterapia, a medicación que existe para la depresión, porque la depresión se acompaña siempre de un montón de patologías. Un abuelito que se siente mal no va a hacer actividad física, va a dejar de comer, va a dejar de tomarse los medicamentos, va a dejar de salir, va a empezar a excluirse y a vivir solo. Entonces, lo primero es esto, reconocer los primeros síntomas y hacer algo al respecto. ¿Qué se puede hacer? Estar siempre con un grupo de amigos. ¿Cómo? Entonces, reunirse, hacer grupos, ¿cierto? Salir, por ejemplo, todas las tardes a tomarse un café, reunirse a hablar de la familia, reunirse a ver un programa de televisión, a ver una película, escuchar radio, ¿sí? Escuchar música y cantarla. Esto aumenta mucho, sube mucho el autoestima, sube mucho las capacidades intelectuales. También, que es importante en la depresión, comer bien. Uno creería que esas cosas están separadas, pero todo viene junto. Entonces, por ejemplo, los flavonoides, que son unos compuestos químicos, se pueden encontrar en el chocolate negro, en los frutos secos, ¿sí? Cuando se sientan tristes, bajitos, se pueden comer algo de chocolate negro, un fruto seco, una bebida caliente. Digamos que esto sube el ánimo y da fuerzas para seguir durante el día. Lo importante es, cuando se ve a un adulto mayor, siempre decir qué podemos hacer. Entonces, como no excluirlo, ¿cierto? Tratarlo de integrar a las actividades de la familia. Entonces, si van a ir a almorzar, pues que él venga con uno. Si van a estar con los nietos, que él pueda, ¿cierto?, hablar con ellos. Muchas veces nos olvidamos de toda la sabiduría que tienen los adultos mayores. De la experiencia tan valiosa que tienen ellos. Y los excluimos. También,
pues no fue la pregunta que me hizo jefe Nora, pero yo quería dar ciertas recomendaciones sobre cómo evitar, supongamos, la inmovilidad y las caídas en el adulto mayor. Entonces, por ejemplo, cosas sencillas que podemos hacer es iluminar el camino hacia el baño durante la noche, ¿cierto? Entonces, si el adulto mayor se para frecuentemente al baño, entonces poner una buena luz, que a él le quede fácil prender la luz y caminar, poner una baranda en el baño para cuando él se duche, entonces que él se pueda agarrar y no se vaya a caer. Y el tapete también. Exactamente. En las escaleras se puede poner una baranda pues artesanal, un palito del que él se pueda agarrar y no se vaya a caer. Esto a veces se olvida y un paciente mayor con osteoporosis, con alteración de la agudeza visual, se cae muy fácilmente. Lo otro es no olvidar que si el abuelito está viendo menos, llevarlo para unas gafas. Si está escuchando menos, llevarlo para ver si se puede hacer un lavado de oído, unos audífonos. Todo esto mejora la autoestima al sentir la persona que tiene pues por lo menos conserva las habilidades importantes para relacionarse con los demás. Y evita riesgos. Bueno, a las doctoras Camila y Tatiana, muchas gracias por acompañarnos. Es un tema que con toda seguridad va a ser de mucho interés para todos los televidentes. Gracias por estar con nosotros y un feliz día. Muchas gracias a todos. A todos, gracias por acompañarnos. El Hospital San Juan de Dios de El Retiro trabaja diariamente por la salud de los guarceños. Ofrecemos servicios de salud con calidad humana. Mejorando frecuentemente la calidad en la prestación de los servicios. Más que un centro asistencial, somos una entidad que piensa en tu bienestar integral. Como usuarios, ayudamos a fortalecer el servicio de salud. Con nuestros profesionales encuentras programas de promoción y prevención, atención especial a madres gestantes, primera infancia, programas de crecimiento, atención al joven y al adulto mayor. Somos un hospital con conciencia. En nuestras instalaciones encuentras un mundo de servicios que te evitan desplazamientos hacia otros municipios, toma de muestras y análisis de laboratorio, rayos X, entre otros. En el Hospital San Juan de Dios trabajamos a conciencia por su salud. En el Hospital con Conciencia te estamos esperando. Trabajamos por tu salud y bienestar integral.